comienzos. Bienvenidos. Bien, bueno, yo quiero hablarte en esta tarde sobre el título que le di a esta palabra, detrás del segundo velo. Detrás del segundo velo. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 9, verso 3. Dice: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Oraba por esta palabra hoy día y le rogaba al Espíritu Santo que me ayudara, porque creo con todo mi corazón que Dios siempre tiene ese maná fresco. Amén. El maná era diario, todos los días el maná era nuevo, era fresco, así es su palabra, ¿cierto? Y bueno, yo oraba y el Espíritu Santo me empezó a hablar sobre esto. Espero poder desarrollarlo con ustedes. Y lo primero que quiero señalar es que qué importante es poder entender los velos. Nosotros cuando vemos el tabernáculo de Moisés, vemos que había un velo que separaba el lugar atrio del lugar santo. Luego había otro velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese era el segundo velo. Entonces, en cada lugar, en cada ubicación, espacio, habían elementos que de alguna otra forma eran un diseño de Dios. Eran un diseño de Dios y qué importante ver, porque, por ejemplo, Jesús en la muerte, cuando Él se entregó su vida en la cruz y fue crucificado, dice, ¿qué ocurrió? Una de las señales que ocurrió con su muerte, se rasgó el velo. Se rasgó el velo del templo. ¿Qué velo fue ese? El segundo velo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Recordemos la ley nuevamente. ¿Se acuerdan ustedes que en la ley que Dios le entregó a Moisés, generó toda la estructura del servicio, ¿cierto?, de los sacerdotes, de los levitas y de los sumos sacerdotes? En el caso del sumo sacerdote, por ejemplo, entraba una vez al año al lugar santísimo. En el caso de los sacerdotes, podrían entrar hasta el lugar santo. Y en el caso de los levitas y sacerdotes y sumos sacerdotes, obviamente podían estar en el atrio. Entonces había toda una estructura, un orden, ¿cierto?, que Dios había restaurado, había constituido con ese propósito. Pero lo que me llama la atención es que el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, sino que tenía que tener un cargo mayor, una jerarquía mayor, y era constituido sumo sacerdote, y era uno. Entonces, vemos ahí que dentro de los sumos sacerdotes entraban en la ley, estoy viendo la figura de la ley, ¿cierto?, en esta dispensación de la ley, y ellos entraban, ¿cierto? ¿Y qué ocurría en el manto, ¿cierto?, en sus vestiduras? Abajo habían unas campanitas, pero también había como un hilo, ¿cierto? ¿Y qué ocurría? Por ejemplo, el profeta representa a Dios delante del pueblo, pero el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Esto era demasiado importante, hermano. Esto era de vida o de muerte. Realmente de vida o de muerte. ¿Por qué? Porque vemos que era una vez al año. Y habían dos cosas que tenía que pesar Dios, y Dios miraba dos cosas. Una, el cordero, si era puro, perfecto, si no tenía ninguna tacha, no tenía ningún desperfecto, tenía que ser totalmente íntegro, puro, tenía que ser sin defecto, definitivamente. Y lo segundo que Dios miraba era al sumo sacerdote.
Imagínense la responsabilidad del sumo sacerdote. Entonces, si Dios reprobaba ya sea el cordero del sacrificio para el pueblo, para expiar los pecados del pueblo, una vez al año, o ya sea que el sacerdote no estaba en condiciones, no estaba en santidad delante de Dios, él, ¿qué pasaba y entraba al lugar santísimo? Moría. Por eso le tiraban el cordelito, ¿cierto? Y sonaban las campanitas para ver si estaba vivo. Entonces, y eso era lo más trágico, hermanos amados, lo más trágico, porque eso significaba que al pueblo de Israel le iban a venir las pestes, las plagas, sus enemigos se iban a enseñorear de ellos, iba a haber un año, hermanos, pero terrible para ellos. ¿Se imagina nosotros viviéramos en esa condición bajo la ley? Ay, ayúdanos, Señor. Entonces, cuando vemos esa figura, ahora en la dispensación de la gracia a través de Jesucristo, el profeta Juan, cuando ve a Jesús, lo señala y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Y ese Cordero, hermanos, se presentó en el sacrificio, ahí en la cruz, entregó su vida, fue crucificado, derramó su sangre y todo lo que usted ya sabe en el sacrificio del Cordero. Y Dios lo aceptó. Dios le dio un cheque y dijo: sí, este Cordero es sin defecto, es sin pecado, no tiene mancha, no tiene defecto. Aleluya. Es un Cordero totalmente puro delante de mí. Y aquí hago un paréntesis. Cuando volvemos a la ley, nosotros vemos que Dios era un Dios temible, era un Dios lejano, era un Dios, el pueblo de Israel le tenía miedo a Dios. Pero cuando vemos a Cristo que viene a esta tierra, ¿cierto? Viene la revelación de Jesucristo y nos revela al Padre, ese mismo Dios, pero como Padre celestial. Y eso para mí, hermano, eso, cuando Dios me permite ver eso, me quebró, hermanos. Porque yo miraba la ley y veía a un Dios que el pueblo de Israel tenía temor de él, le tenía miedo. Pero cuando viene Cristo nos revela al Padre. Hay una revelación de quién es el Padre. Un Padre ya no lejano, un Padre cercano. Un Padre cercano, un Padre, por eso que es tan importante poder restaurar la paternidad. Porque aquellos que de alguna forma han sufrido cierto abandono de sus padres, sobre todo de su padre, y eso no ha sido sanado en su alma, eso hay una herida abierta y va a rechazar la paternidad del Padre Celestial o la paternidad del alma del pastor. Entonces va a haber un rechazo en relación a eso, no lo va a reconocer, no lo va a entender, no lo va a aceptar. Pero Jesús vino, aleluya, bendito sea Dios, para hacer volver el corazón del padre o de los padres hacia los hijos. Entonces ese es el propósito en el cual Cristo Jesús, bendito sea Dios, Él nos revela al Padre. Y eso para mí es muy impactante, porque ahí conocemos al Abba Padre. ¿Y qué significa Abba? Muy bien, ¿quién dijo papito? Muy bien, papito, papi. Eso significa Abba. ¿Cuántos tienen esa conexión, aleluya, con su papito celestial? ¿Cuántos lo tratan de papi, de papito? Esa es la conexión que nosotros debemos ir aprendiendo cuando comenzamos a ser sanados en esta área de la paternidad. Volviendo, cierro el paréntesis. Luego vemos que el segundo factor era el sumo sacerdote.
Y vemos en Génesis cómo Jesús, ¿cierto?, en una cristofanía, ¿cierto?, se presenta como Melquisedec, como aquel sumo sacerdote. Entonces, pero luego vemos en Hebreos, usted lo puede leer ahí, Hebreos capítulo 9, y va a ver cómo Jesucristo es aquel sumo sacerdote, lo dice la palabra. Y Él, aleluya, cuando el Padre, y esto es tremendo, hermano, yo veía en la palabra ahí justamente en Hebreo, y veía que la palabra, el atrio, era la tierra. Lo dice. El atrio era la tierra y el lugar santo era el cielo. Y el lugar santísimo era el trono de Dios, en ese cielo de Dios. Entonces, lo dice Hebreo, cuando Él da su vida en ese sacrificio como cordero, pero también al mismo tiempo se presenta como sumo sacerdote delante del Padre, el Padre le da un check, le da una aprobación y le dice: este es mi sumo sacerdote perfecto, sin pecado, santo, íntegro, puro, recto. Aleluya. Entonces, ¿qué significa eso? Jesús lo dice Hebreos, que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y eso, hermano, es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Imagínense, yo veo el tema de, no sé, la expectativa a lo mejor que tenía el pueblo de Israel de esperar un año. Ya este año nos fue bien, nos salvamos, viene una gran cosecha, vamos a conquistar los reinos, las naciones, va a haber prosperidad, va a haber multiplicación, va a haber bendición, va a haber fiesta al Señor y todo lo bueno. Pero después llegaba nuevamente el próximo año y nuevamente el mismo rito, ¿cierto?, de entrar al sacrificio del cordero, y luego venía el tema del sumo sacerdote. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos que Jesús, una vez y para siempre. Entonces, cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través del sacrificio de Cristo, del cordero, siendo Jesús el cordero que quita el pecado del mundo. Y Él ve y nos ve a través de Él y nos ve así aptos, pasaron la prueba, están cubiertos por la sangre de Cristo. Aleluya. Y luego viene y nos ve como el sumo sacerdote, que es Cristo, y ve si Él está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, aleluya, en todo momento. Y el Padre lo ve, check, sí, este es mi sumo sacerdote. Por lo tanto, ya no vienen los juicios sobre nosotros, ya no viene la incertidumbre que venía sobre Israel todos los años. Aleluya. No sé si lo entiende, hermano, pero si lo entiende, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, avancemos. Vemos ahí una figura muy importante, y lo dice Hebreos también, que la carne de Cristo era el velo. Entonces, en la cruz, su carne, ¿cierto?, fue rasgada, y esa carne representa el velo. Es por eso que Hebreo nos dice que ahora hay un camino nuevo que podemos caminar y podemos entrar también, dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy podemos entrar a ese lugar, hermanos, porque Cristo una vez y para siempre se presentó como cordero que quita el pecado, como sumo sacerdote que fue aceptado y aprobado por el Padre, para que nosotros podamos tener la confianza como hijos y entrar en el lugar santísimo, entrar en su presencia y poder adorar su nombre y bendecirlo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno es el Señor.
Entonces vamos a ver cómo recibir las ideas y diseños de Dios. ¿Qué es lo que ocurre acá? Moisés en Éxodo 25, del 1 en adelante, dice, aquí vemos el diseño del tabernáculo. No, primero es subiendo al monte. Existe un modelo de Dios que estableció para darnos ideas y bajar los diseños del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 24:15 dice, Moisés subió a la montaña y una nube lo cubrió. La gloria del Señor bajó al monte Sinaí y la nube cubrió el monte durante 6 días. El séptimo día el Señor llamó a Moisés desde adentro de la nube. Y en el versículo 18 dice, y Moisés entró en la nube. Entró en la nube y permaneció dentro de la nube por 40 días y 40 noches. Moisés entró a la nube de gloria. No tomó una acción pasiva, no se quedó esperando que las cosas pasaran, sino que él entendía porque tenía la genética de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Por lo tanto, nosotros, si tenemos esa genética, nosotros vamos a hacer que las cosas sucedan. ¿Cuántos tienen esa genética? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Por eso es tan importante discernir los tiempos, discernir el momento de su presencia, el momento de su palabra, el momento de la administración, en el momento que se da en el culto, en todas las etapas de un culto, de la liturgia del culto. ¿Por qué? Porque en cualquier momento lo importante es entrar. No podemos quedarnos de espectadores, ¿cierto? Mirando desde afuera. Moisés lo que hace es entrar, vio la nube de gloria, la nube estaba ahí y él, lo que dice en el versículo 18, él entró a la nube de gloria. Él entra a la nube de gloria. Él sabía que tenía que ser sumergido en esa nube de gloria, y esa nube de gloria le cambió el rostro. Aleluya. Esa nube de gloria le cambió la cara. ¿Ya me entendió? Sí, porque de repente podemos tener un rostro de tristeza, un rostro de sufrimiento, un rostro de amargura, un rostro de enojo, pero cuando está en la nube de gloria de Dios, aleluya, el rostro cambia. Eso es lo que provoca la presencia de Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos. Debemos estar, eso nos habla del esfuerzo, entrar a esa nube de gloria, permanecer en esa nube. Moisés permaneció 40 días y 40 noches. Estuvo ahí en la nube, en el aposento alto, en el monte de Sinaí. En aquella montaña él estuvo ahí, permaneció. Y eso refleja de alguna forma nuestras vidas. Estamos subiendo al monte de la oración. Estamos subiendo al monte del ayuno. Estamos subiendo al monte de la palabra. No solo 7 montes por si acaso. Estamos hablando de lo que hizo Moisés. Cuando usted ve este mismo capítulo, se ve un poco distorsionado. Cuando usted ve ese capítulo, se va a dar cuenta que Moisés sube al monte, y en el monte, ¿qué es lo que estaba? La gloria de Dios. Dios le entrega la ley, Dios le entrega las tablas de la ley, él entra en ayuno por 40 días, él ora a Dios. Entonces ocurre en un mismo lugar muchos eventos que llevaron a Moisés a vivir una vida sobrenatural cuando estaba en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Si hemos sido llamados estos 21 días
Debemos estar y entrar en la nube de gloria. Debemos entrar en la palabra. Debemos entrar en la oración. Debemos entrar en el ayuno. Debemos entrar en la alabanza, en la adoración. Debemos, aleluya, hacer una fiesta. Que esto no sea una carga, que sea una bendición. Yo como lo veo como un privilegio. Lo veo para mi propia vida como algo maravilloso el poder estar en la presencia de Dios. Lo veo como un regalo. Aleluya. Sigamos. El diseño del tabernáculo. Éxodo 25. Cuando Dios te dé una idea o diseño, debes hacerlo de acuerdo con la visión que tuviste. No podemos agregarle de nuestra cosecha, en buen chileno. El Señor le dijo a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario santo, ese es el tabernáculo, para que yo habite en medio de ellos, o el lugar santísimo, en otras palabras. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo Tabnit que te mostraré. Ese modelo Tabnit habla de un diseño, habla de una arquitectura, habla de un modelo que Dios le muestra en una visión, le muestra a Moisés y le entrega los detalles, la arquitectura perfecta, aleluya, de lo que Moisés tenía que hacer. Por eso que la bendición siempre baja, la bendición siempre ahí viene de parte de Dios sobre el ministro, en este caso en Moisés. Y aquí habla de mostrar. La palabra mostrar es ra, que significa observar, ver, adquirir conocimientos, examinar, descubrir, pero también significa cuidar. Lo que Dios te muestre, lo que Dios te revele, debes cuidarlo. ¿Me dice amén? Claro, porque si Dios te da una palabra, si Dios te da un hijo, si Dios te da un cónyuge, si Dios te da un empleo, si Dios te da un don, lo que Dios te dé, lo tienes que cuidar. Lo tenemos que cuidar. ¿Está de acuerdo? Gloria a Dios. Entonces vemos que acá Moisés, Dios le da el diseño de acuerdo al tabernáculo, del tabernáculo completamente. Pero luego vemos en Éxodo 25:10 el diseño del arca del pacto, que es lo que estamos hablando. Cuando Dios, cierto, ahí te da esa idea, debemos nosotros tomarla, escribirla. Dice que Moisés escribió todo lo que Dios le hablaba y lo que Dios le mostraba. Todo. Lo escribió todo, hermanos. Todo lo escribió. Por eso tenemos la Torá, los 5 libros de la Biblia, por ejemplo. Porque él escribió todo lo que Dios le mostró. ¿Cuántos escriben lo que Dios le muestra? Poquitos. ¿Cuántos escriben la visión? Si Dios te da una visión, ¿la escribes? ¿O la grabas en un audio? Si Dios te da una palabra, una revelación, ¿la escribes, la grabas o la dejas ahí? Si Dios te da un sueño, si ese sueño es de Dios, ¿qué haces con el sueño? ¿Se te olvidó o lo escribes, lo registras en un audio? Es una buena práctica. Es una buena práctica anotar. Yo siempre tengo la buena costumbre de anotar, ahora he aprendido eso, de poder grabar un audio. Si Dios me habla, si tengo un sueño, si tengo una visión que Dios me da, hay una palabra, redacto y escribo y me dejo guiar ahí para poder anotar todo lo que el Espíritu Santo me va mostrando. Lo mismo ha sucedido en distintas áreas de mi vida, a nivel empresarial también. Entonces, en Éxodo 25 vemos el diseño del arca. Dice: harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2,5 codos, 1 metro 12 centímetros. Su anchura de 1,5 codos, 68 centímetros. Y su altura de 1,5 codos, de 68 centímetros. La revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella.
Cuando usted viene y empieza a leer los versículos siguientes de Éxodo capítulo 25, se va a dar cuenta que en el diseño y la construcción del arca de la alianza o el arca del pacto, por ejemplo, el material era de acacia, pero también estaba recubierta de oro puro por fuera y por dentro. Era de madera de acacia, pero estaba recubierto por dentro y por fuera de oro. Ahí tenemos las dimensiones, usted lo está viendo. ¿Y qué otros elementos vemos dentro que son importantes? Ahí lo vemos en la figura, algo se alcanza a apreciar, pero vemos que habían 4 anillos de oro en sus esquinas, un anillo como argollas en cada lado, ¿ya? ¿Y cuál era el objetivo de esas argollas? Traspasar la vara. Era una vara, ¿cierto?, también de madera, y esas varas también estaban recubiertas con oro y no se movían, es decir, se colocaban ahí y no las podían sacar. Ahí quedaban, porque esas varas eran usadas por los sacerdotes para trasladar el arca, porque el arca se trasladaba en los hombros de los sacerdotes. ¿Se acuerda de eso? Amén. ¿Cuántos están en discipulado? A ver, levante su manito. Se tiene que acordar, ¿cierto? Ya. Bien, entonces vemos también que en la tapa, ¿cierto?, la sobrecubierta también era de oro puro y eso se llamaba el propiciatorio. Pero adicionalmente habían 2 querubines, uno en cada extremo, y con sus alas cubría, ¿cierto?, el arca, el propiciatorio, todo el arca la cubría completamente. Entonces vemos ahí que hay figuras y que todo esto representa algo en nuestra vida, que lo vamos a ver más adelante si nos da el tiempo. Entonces, avancemos. Luego, ¿qué es lo que viene? Una vez que viene el diseño, una vez que viene el encuentro, por eso es tan importante la oración, hermanos. Usted siempre, si puede, ¿qué nos pasa habitualmente? Cuando oramos en la mañana, muchas veces tenemos la presión de que en 5 minutos más o 10 minutos más tenemos que salir de la casa para ir a trabajar. Esa presión va a provocar en nosotros, ¿cierto?, algo contrario al poder reposar y poder dejar un espacio para que el Espíritu Santo, si Él lo quiere, nos pueda hablar a nuestro corazón, traer un versículo, hacer un devocional tal vez, meditar en la palabra. Entonces, a veces es importante poder tal vez apartar un poquito más de tiempo para no tener la presión que en 5 minutos más tenemos que salir, o que tenemos que entrar a una reunión, o tenemos que ir al colegio o a la universidad. ¿Por qué les digo esto? Porque vemos que luego que Moisés va al monte a buscar el diseño, la bendición, ¿cierto?, de la oración, del ayuno, de la palabra, etcétera. Luego viene y le entrega el diseño a Bezaleel. En el capítulo 31 de Éxodo, versículo 3, dice que Dios, Él está hablando, y dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Esto es glorioso, hermanos, porque fíjense la forma en la cual tenemos que ir a buscar los diseños de Dios. Si tú quieres una revelación de una palabra, tienes que ir a la oración, al lugar secreto o al monte de la oración también, en tu aposento. Entonces, ahí encontramos, pero no solo la palabra, podemos encontrar ideas en el lugar donde tú trabajas. Dios te puede dar una idea y puedes intraemprender dentro del lugar de trabajo y puedes crear un área. Y Dios te puede dar más recursos. Por eso que esa idea que vino de Dios. Y ese puede ser tu preparación para que después puedas tener tu propio emprendimiento, ¿por qué no? Entonces, eso es lo que a mí me pasó. Por eso se lo digo, por eso es posible. Es real la palabra de Dios. Entonces vemos que las ideas de Dios, los diseños de Dios en la palabra, por ejemplo,
Dios te puede mostrar una estrategia de cómo poder adquirir inclusive una propiedad, un vehículo. Dios te puede mostrar la estrategia de cómo lo tienes que hacer, de cómo tienes que ir a lo mejor a tu jefe, a tu jefatura, para presentarle algún caso, alguna situación. Dios es el que da las ideas. ¿Cuánto les gustaría una idea de Dios? Una idea de Dios, una palabra de Dios nos cambia la vida. A Israel le cambió la vida esta idea de Dios a través del tabernáculo, a través del arca del pacto. Les cambió la vida. El arca para ellos era un lugar donde estaba la presencia de Dios. Era un lugar, aleluya, lo usaban para adorar a Dios. Era un lugar donde lo usaban como, aleluya, como una punta de lanza. Iba el arca adelante y los enemigos huían. Aleluya, se da cuenta lo que provoca un diseño de Dios, una idea de Dios. Entonces, pero luego Dios necesita hombres y mujeres donde depositar esas ideas, pero también hombres y mujeres que puedan construir y llevar a cabo esas ideas. Lo vemos nosotros en temas prácticos, por ejemplo, en los 21 días, hermanos. Hay un diseño de Dios, un modelo de Dios de 21 días, pero que además Dios nos sorprende y nos une con el tema de el Pentecostés. Nos une a través de todo lo que es, ¿cierto? Este mes entre mayo y junio, la gran cosecha. Qué lindo, hermanos, es eso. Qué hermoso es el Señor. Y Dios da diseños. Le da el diseño a nuestro apóstol, ¿cierto? Ahí, el día 14 viene la gran cosecha. Aleluya, no sé si se alegra usted por eso. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Dios ve en Bezaleel, ve a alguien idóneo, alguien adecuado. Usted ya conoce la historia, él presentó una ofrenda, eso fue señalado por Dios. Dios le habla a Moisés y le dice: mira, apártame a Bezaleel. Apártalo, porque yo voy a poner sobre él el Espíritu de Dios. Oh, ¿a cuánto le gustaría que Dios te señalara y te dijera: apártame a... Diga su nombre. No le entendí nada. Y Dios venga y ponga su Espíritu. Eso sucedió el día domingo, hermano. Yo me alegraba porque testimonios, hermanos, hermosos, hermanos, que llevaban años sin poder hablar en lengua, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ese domingo, aleluya, Dios le da ese regalo, esa promesa. Qué lindo es el Señor, aleluya. Entonces, y viene, pero para construir el arca del pacto, necesitaba la habilitación de Dios. No bastaba con el conocimiento humano, académico o llamémoslo así, que tenía Bezaleel, sino que necesitaba que algo sobrenatural viniera, y Dios lo habilita. Lo habilita con su espíritu, lo habilita con sabiduría, lo habilita con inteligencia, lo habilita con conocimiento en toda clase de arte. Qué tremendo, hermano. Miren lo que significa la sabiduría. Jacam habla de una persona capacitada, un experto, alguien que es hábil. La persona inteligente, cuando dice que fue lleno de inteligencia, la inteligencia tabún, habla del entendimiento, de la prudencia. Y el conocimiento dat habla de la ciencia. ¿Se dan cuenta lo que Dios provoca en la vida de Bezaleel? Dios lo habilita porque había un propósito mayor. Él tal vez no entendía por qué venía esa habilitación, porque después Moisés le dijo, después que fue habilitado: ahora tú fuiste señalado por Dios para que puedas construir el arca del pacto. ¡Wow! ¡Qué extraordinario, hermanos! ¡Qué extraordinario! Bendito sea Dios. Y así lo dice Éxodo 37. Me voy a apurar para finalizar. Quiero leer solamente un versículo más.
Y Bezaleel hizo también el arca de madera y lo hizo de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo al diseño, de acuerdo a todos los parámetros y a la ficha técnica que Dios le entregó a través de Moisés. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Ahí estaba la bendición de Dios. Entonces, y por último, ¿qué elemento nosotros encontramos en el arca? En Hebreos capítulo 9, verso 4, dice: el cual tenía el altar de oro del incienso y del arca del pacto cubierta de oro, toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar de ahora en detalle, dice acá el apóstol. Pero qué tremendo es esto, porque fíjense, aquí hay varios elementos. Por un lado tenemos los querubines que cubrían, ¿cierto? Por otro lado, si lo miramos en términos amplios, tenemos las tablas de la ley. Quiero invitar, si pueden pasar los hermanos músicos y del coro. Entonces, lo segundo que vemos ahí, las tablas de la ley. Lo tercero que vemos ahí es la vara de almendro. Y lo cuarto que vemos ahí es el maná. Cada una de estos elementos significaba algo. Cada uno de estos elementos, la argolla, las varas, representan de alguna forma cómo nosotros debemos cargar la presencia de Dios. Y se carga en los hombros de los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Generalmente levantan los hombres la mano, ¿cierto? Pero la Biblia dice que hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes y reyes, dice una versión. Entonces vemos que hay un llamado a un reino del sacerdocio. Tú y yo somos llamados a ese reino. Y es ahí donde nosotros debemos aprender a llevar la presencia de Dios. No se carga en una carreta como lo hizo David por desconocimiento, sino que se carga en los hombros de los sacerdotes. Ahí está la presencia de Dios. En tus hombros está la presencia de Dios. Lo segundo que vemos ahí habla de los querubines. Los querubines representan la protección. Nosotros vemos que una vez que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín del Edén, ¿qué ocurre? Dice que Dios puso una espada de fuego y encendida que giraba en todas las direcciones. Pero además puso dos querubines para proteger ese lugar. Entonces vemos acá que estos querubines lo que hacen es proteger, es cuidar aquellas cosas que Dios les ha encomendado. Entonces eso podemos ver que en nuestras propias vidas la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Aleluya. Vemos la protección angelical a favor de su iglesia. Vemos la ministración angelical, como en Hebreos, que dice que son espíritus ministradores al servicio de los que han heredado la vida eterna. Te invito a ponerte de pie un momento. Entonces vemos en la palabra del Señor que los ángeles, un ángel ministró a Jesús en el huerto de Getsemaní, en el momento de la agonía, en el momento de la aflicción, de la mayor soledad que él tuvo. Vino un ángel cuando sus apóstoles y amigos lo habían abandonado. Vino Dios y envió un ángel y le fortaleció. Aleluya. Eso es lo que hace Dios. Dios envía a favor de sus hijos al mundo espiritual, ¿cierto? De los ángeles, aleluya, para bendecir tu vida, para ministrar tu vida, para protegerte. Tú no te das cuenta, ni yo, tal vez, de cosas que somos librados. El enemigo siempre va a buscar la forma de matar, de robar primero, matar y destruir. Pero lo que él busca es la destrucción.
Pero cuando vemos que solamente Dios permite a lo mejor que nos roben algo, entendiendo que viene la destrucción, ¿cuántas familias, cuántos hogares han vivido que han entrado los delincuentes y han provocado destrucción? No solo han robado, sino han matado las vidas. Le han quitado la vida a las personas, provocando destrucción. Entonces yo cuando veo eso, que Dios impide, solamente tal vez podemos, yo he sido víctima del robo 2 veces. Entonces veo la misericordia de Dios. Veo que Dios impidió que eso avanzara en muerte o en destrucción, y solo me queda darle la gloria a Dios. Pero por otro lado, ver la palabra de Dios, que frente a los robos, frente a aquellas cosas, Dios, hay una ley de la restitución. Yo se lo he dicho antes. 4 veces si le roban una oveja, 5 veces si le roban a un ministro, un buey. Aleluya. Entonces vemos que esas figuras hoy en día están vigentes. El arca hoy en día anda extraviada, es lo que dicen. Pero eso representan figuras en el Nuevo Testamento, en esta dispensación de la gracia en la cual nos encontramos. La ley, imagínense hermanos, el domingo se tocó la ley en Pentecostés, o en esa fiesta de la semana que se dio en el monte Sinaí. Dios le entrega la ley, pero en Pentecostés, en esa fiesta, en Hechos capítulo 2, ¿qué es lo que ocurrió? Vino el derramamiento del Espíritu Santo. Son contrastes, son figuras, aleluya. Eso es lo que Dios viene a dar. Viene a traer una palabra revelada por el Espíritu, una palabra que ha sido inspirada por Dios. Bendito sea su nombre. Una palabra que si entra a nuestro corazón provoca fe, y esa fe nos va a movilizar. Aleluya. Cuando nos movemos y actuamos por esa palabra, las cosas suceden. Cuando alguien está enfermo y viene, por ejemplo, y me dice: anciano, ore por mí, únjame con aceite, yo veo la fe en esa persona y yo me sumo a la fe de esa persona. Y así he visto la misericordia de Dios. He visto que la Santa Cena, aleluya, el pan y el vino, bendito sea Dios, tienen un poder sobrenatural para sanar, para liberar, para restaurar, porque representan la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Oh, bendito sea Dios. Cuando vemos el maná en ese recipiente que no se podría, no se echaba a perder y permanecía, hermanos amados, vemos aquello que representa el pan diario. Dice el Salmo que es un pan de ángeles. Dios viene para ministrarnos todos los días la palabra como maná, como maná, como maná, que viene para traer, que es como hojuelas de maíz, dulces al paladar. Vienen para traer sabor a tu vida. Vienen para traer sanidad a tu alma. Vienen para abrirte los ojos. Aleluya. Vienen para inyectarte fe, para inyectarte vida. Bendito sea Dios. Y vemos por último la vara de almendro. Esa vara que nos habla de la señalización, cuando Dios señala a Aarón y a su casa que ellos eran los elegidos por Dios, aleluya, para llevar la adoración a Dios, el servicio sacerdotal y el sumo sacerdocio. Vemos que esa vara representa que Dios señala a los hijos de Dios, a los hombres y mujeres de Dios con propósito. Ese almendro representa el cambio de temporada. Cuando todo está en invierno, los árboles durmiendo y el almendro florece, nos habla de un cambio de temporada, que llegó la primavera. Gloria a Dios. Nos habla de un cambio de temporada. Pero también nos habla cuando Dios le dice a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves, Jeremías? Señor, veo una vara de almendro.
Aleluya. Una vara que florece. Y el Señor le dice: Jeremías, así es mi palabra. Yo soy un vigilante y velo por mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. Dios vigila. Dios te conoce, me conoce. Sabes si tienes fe o no tienes fe. Sabes si crees o no crees a esta palabra. Pero si tú crees a la palabra, Dios va a estar detrás de esa palabra para confirmarla en tu vida. Aleluya. Dios vigila, Dios es un vigilante. Dios viene para respaldar su palabra, para ponerla por obra. Aleluya. Dios es el quien lo hace, pero tiene que haber fe. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.